María Antonia Pedregal y directora del Museo Arqueológico de Asturias, historiadora, especialista en historia medieval y autora de ellos trabajos académicos en ese campo. Fue responsable de política lingüística de la Consellería de Cultura y autora de ellas traducciones al asturiano, El libro de les maravillas de Marco Polo o La palabra final de Roberta Tatafiori, que fue premio Florina Alías de traducción. Güey, en Nayuri, va a falarnos de esa colección que atesora el Museo Arqueológico que dirige y que lle un relato y un retrato del nuestro pasado contado a través de las piezas que ahí pueden comprobarse. Hola María Antonia y bien llegada a Nayuri. Buenas tardes, Pablo. La verdad es que lle un gusto y un honor también para Nayuri acollete aquí en esta nueva serie sobre la historia de Asturias, y vamos a hablar de ello desde la tu perspectiva como directora del Museo Arqueológico de Asturias. Güey, que se graba este episodio por circunstancias del azar. Un arqueólogo asturiano definía este museo como esa iglesia, igual que las iglesias medievales, se depositaban ahí las reliquias o supuestas reliquias de la cristiandad. Güey son también un poco esa iglesia donde los arqueólogos de Asturias depositen esos reliquias, ¿no? los afallos en esas investigaciones. Esa era un poco la función que siempre tuvieron los museos arqueológicos, pero güey, los tiempos son distintos y güey tiene una función también más centrada en la divulgación, en la propia investigación o en el dar cabida a esa investigación que se fai en el día a día, que faen también los profesionales de la arqueología y de la historia. ¿Cómo lle el Museo Arqueológico de Asturias, que yo creo que desgraciadamente los propios asturianos no creo que conozcan lo suficiente, a pesar de la su larga historia? ¿Cómo lle güey un museo arqueológico como el de Asturias? Pues el Museo Arqueológico de Asturias, que tiene una historia larga, porque en el próximo mes, en Xuneto, va a hacer 180 años ya, efectivamente fue variando con el son de los tiempos las funciones, ¿no?, que tenía ahí, de ser un mero sitio donde se iban guardando aquellos testimonios materiales más relevantes del patrimonio arqueológico asturiano, pasa a ser un centro moderno que tiene todas las funciones propias o hay de los museos, ¿no?, donde juega un importante papel no solo mostrar las colecciones, sino explicarles de una manera didáctica a quien les visita, promover actividades que divulguen esos contenidos y en general todo el patrimonio arqueológico asturiano. Y luego tiene también una parte de investigación que se ejerce tanto dentro del propio museo, dentro de su equipo técnico, en la medida de nuestras posibilidades, investigando sobre las propias colecciones, como apoyando la labor investigadora de los profesionales de la arqueología de Asturias, ¿no? Uh-huh. En el pasado, ¿qué papel jugó el Museo Arqueológico en esa, vamos a llamar investigación entre comines, pero en esos trabajos pioneros, ¿no?, de la arqueología que no siempre desempeñaban los profesionales o digamos o historiadores formados, sino incluso esos figuras decimonónicas del erudito, del curioso, de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo era ese museo desde que entamó hasta que entramos en la época actual? Bueno, hay que tener en cuenta que el museo remontase al año 1844, cuando se creó la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo, que es el año en que se crean todas las comisiones provinciales de monumentos a raíz del proceso desamortizador y de que muchos edificios religiosos quedaron cerrados, ¿no?, o se dedicaron a otros usos. Entonces, las comisiones de monumentos provinciales dedicabanse a rescatar ese patrimonio que albergaban muchos de estos edificios, y así empezaron a formar la su colección.
Por eso también, en un principio, esto era simplemente una colección que iba formando esa comisión y que luego vino a constituir lo que se conoció como el Museo de Antigüedades. Era el Museo de Antigüedades. Más tarde ya fue el Museo Arqueológico Provincial de Uvieu, y hoy ya la su denominación oficial es Museo Arqueológico de Asturias, porque en realidad desde los primeros tiempos ya la idea era acoger patrimonio o rescatar patrimonio arqueológico de toda Asturias, no de Uvieu. Aunque bueno, en un principio la Comisión Provincial de Monumentos centró sobre todo la su actividad en rescatar piezas que estaban en iglesias o en monasterios, ¿no? Y sobre todo, pues claro, en Uvieu, en el propio monasterio de San Vicente, en el monasterio de Santa Clara, en el monasterio de San Francisco, en el monasterio de Santa María de la Vega, y luego también trabajaron mucho aquellos eruditos que, como tú bien decías, componían la Comisión Provincial de Monumentos, ocupáronse mucho de reconstruir o de restaurar las edificaciones del prerrománico asturiano, y de ahí vienen también buena parte de las colecciones de las piezas de la colección de prerrománico que tenemos, de las primeras intervenciones que ellos hicieron, sobre todo en San Miguel de Lillo, y también en Santa María del Naranco, en Santullano, en Santa Cristina de Lena. Digamos, esos afallos que fueron ahí reuniéndose con el tiempo, me imagino que llega un momento en la propia historia de la arqueología en Asturias, si nos remontamos pues a partir de los años 80, principios de los 90, hay todo una actividad que cambia completamente tanto en la su forma de trabajar, de investigar, como también las dimensiones que adquiere, ¿no? en centros, por poner, algún caso de ejemplo, pues como el caso de Sisión, al rodio del pasado romano, en el resto de Asturias también se entama una nueva dómina para la investigación del periodo prerromano, de los castros, y también del periodo romano, que son parte de los castros, y digamos que esas excavaciones, esos trabajos dan nuevos frutos. Me imagino que cuando se falle esa remodelación actual, la penúltima que se fexo del propio museo, tiene en cuenta también todo eso, ¿no? Todo eso, y no solo material, sino el momento que hay otro y que tiene otras necesidades que ofertar a la sociedad, ¿no? Como institución. Sí, fue a partir de esas décadas que tú dices cuando se profesionaliza la práctica arqueológica, y también por la regulación legal a raíz de la ley de patrimonio nacional y luego la del patrimonio del Principado de Asturias. Pues bueno, se regulariza todo lo que es la actividad arqueológica, se legaliza la necesidad de hacer intervenciones arqueológicas cada vez que se faga una obra en un sitio sensible, etcétera, ¿no? Y también esa ley establece que el centro donde se deben entregar todos los materiales arqueológicos procedentes de excavaciones arqueológicas debe ser el Museo Arqueológico de Asturias. Entonces nosotros tenemos esa labor de centro receptor de todos los materiales procedentes de cualquier excavación o intervención arqueológica que se haga en Asturias. Eso quiere decir que a la colección histórica que fue reuniendo la Comisión Provincial de Monumentos fue añadiéndose a partir de esos años todos los materiales procedentes de estas intervenciones. Y hoy en día, pues claro, y más lo que no se ve del museo que lo que se ve. Eso quería preguntarte, porque bien, estos datos yo creo que interesan a veces a la gente porque dan un poco la dimensión real, ¿no? Más o menos en tanto por ciento, ¿cuánto digamos, el material que tiene el material de la colección que no está expuesto, que atesoráis, y lo que está expuesto, así grosso modo? Bueno, pues por dar un porcentaje sería mucho menos del 80%, porque hay que tener en cuenta que hoy por hoy la colección, o sea, en los almacenes del museo guárdense más de 7.000 caixas de materiales arqueológicos, y una caixa puede contener más de 500 piezas. 500 piezas, claro, estamos hablando de fragmentos cerámicos o en fin, de todo lo que puede aparecer en una excavación arqueológica, ¿no? Restos óseos, fauna, metales, cerámica, piezas arquitectónicas, bien.
Como digo, tenemos clasificados más de 7.000 caches, de los que luego se extraen lo que se llaman las piezas más relevantes, ¿no? Sí, Y que se individualicen, sí, que se individualicen. Les Son lo más que llamamos significatives, pieza les más... selecta, llamamos. Sí, les que, vamos, merecen por la su entidad ser individualizadas, tener un número y tener una ficha individualizada describiéndole sus características con la su foto y la información consiguiente. De piezas selectas tenemos ya más de 9.000. Y en exposición permanente, que obviamente lo que está son las piezas selectas, solo se muestren unas 2.064 piezas. Por lo tanto, hay un porcentaje muy pequeño de los fondos arqueológicos que contienen el museo y los sus almacenes. Y yo también me imagino, como todas las colecciones de un museo actual, y una colección también viva, cambiante y también siempre, digamos, no solo aparte de las necesidades o de las condiciones materiales que a veces tenéis siempre que lidiar también con ellas, el espacio, todo este tipo de cosas, ¿no? Sino también los propios, la propia evolución tanto de eso, del trabajo de investigación que se falla en Asturias y que aporta la gente. Tiene también, yo creo, una visión un poco romántica de lo que es la arqueología, o influida por el cine de Indiana Jones y todo esto, ¿no? Que parece que en toda excavación siempre se va a fallar ahí, pues eso, la pieza estrella o la que va a cambiar el significado de la historia, la lectura de eso, pero sí es cierto que sí a veces de cuando en cuando en esos trabajos sí aparecen piezas o conjuntos de piezas que sí o sea, reescriben la historia de alguna manera, o por lo menos amplíen la perspectiva que se tenía sobre determinados periodos, ¿no? Eso es importante también reflexionarlo. Podéis reflexionarlo como queréis, esa evolución viva de... Bueno, intentámoslo, ¿no? Intentámoslo. Efectivamente, como tú comentas, en una excavación arqueológica ya es raro que aparezcan piezas de gran relevancia, de primer orden, ¿no? Normalmente, pero a veces un simple carbón que apareza y que permita hacer un análisis de carbono 14 y dar una cronología a eso que se está excavando, y pero importante, ¿no? O un hueso del que puedas extraer el ADN y llegar a X conclusiones, sea de fauna o sea humano. Entonces, bueno, son materiales que aparecen en excavación, que no son muy vistosos para poner en un museo, pero que dan mucha información a los arqueólogos. Eso es una parte de los materiales que tenemos, ¿no? Y hoy en una excavación también se recuellen muchos sedimentos, muchas muestras de tierra, para hacer análisis del polen, por ejemplo, y saber qué especies vegetales había en el entorno del grupo humano que haya habitado ese sitio que se está excavando, o para saber qué especies se cultivaban, ¿no? En un castro o lo que sea. Pero por otro lado están las piezas, ¿no? Que efectivamente, pues además llevamos unos años con bastante suerte en este sentido, de que nos aparecen piezas muy relevantes y desconocidas en el registro arqueológico asturiano hasta ahora, ¿no? Bueno, recuperóse una pieza de una colección antigua que ya se conocía en antiguo, que fue la espada de Sobrefoz, por ejemplo, que es un ejemplo único en Asturias, aunque en el resto de la península haya ejemplares similares. Aparecieron los dos cascos de finales de la Edad del Bronce, principios de la Edad del Hierro, en la cueva del Pícules Torres, en Ribadesella, que eran son dos elementos asemejados pero no idénticos, que eran totalmente desconocidos también como tipología. Y bueno, este último día de los museos, el día 17 de mayo, celebrarse el Día de los Museos el 18 de mayo, presentamos también, por ejemplo, un ajuar procedente de una tumba de la necrópolis de Vigaña, en Belmonte, que dio en excavación la primera espada de un solo filo, una Scramasax que se llama, la primera que aparece en Asturias. Había otras ya documentadas por el norte de la península, pero en Asturias no teníamos ninguna. Bueno, pues apareció. Porque lo que es cierto es que en Asturias necesitamos seguir excavando sitios
para saber máis cosas que existen en el entorno, e aquí igual non tan documentais, non é porque non existan, tanto como porque en realidad falta investigación. Un campo que parece que está resultando especialmente fértil, ya que aludías a ese fallo de Vigaña, ¿no? Y el de la llamada, o conocida como arqueología rural, ¿no? O arqueología agraria, que estudia non solo, digamos, en esos focos que en otros tiempos parecía que los historiadores pues centrábense pues eso en los centros, no sé, pues los restos de centros religiosos o palaciegos o centros esos que se llamen históricos, y esta arqueología, digamos, que abre la lupa o el ángulo para centrarse en todo el territorio, en el territorio y sobre especialmente en el territorio campesín, como fue en el caso de Asturias, digamos, el que ocupaba la mayor parte de ese territorio y, digamos, del que vivía la xente de esos dómines, ¿no? Está dando bastantes resultados, porque va a ver también un poco lo que yo creo que eso sí al mejor interesar a la gente, como en esos estratos que se van ahí trazando en un terreno puede estar ahí una historia que se remonta a la edad del bronce y llega hasta el otro día prácticamente, ¿no? Ahí están todos en esas estratigrafías, ahí están reflejadas, aunque no sellen a fallos, en este caso hubo una espada, no suelen ser tan, digamos, espectaculares, por decir de alguna manera, pero sí son importantes también tanto los datos como materiales que se recuellen y que nos informen de si pasado, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la arqueología tradicional estaba muy centrada en el monumento, ¿no? Uh-huh. En el caso de Asturias, pues en los monumentos del prerrománico y en los centros de poder, en las cortes, ¿no? La mayoría de lo que nos quedaba de esas cortes, pues en las iglesias, Santianes de Pravia, por ejemplo. Sin embargo, tienes razón en lo que dices, o sea, la mayor parte de la población non eran los poderosos, sino los que traballaban para los poderosos, la xente de a pie que vivía en los núcleos rurales y trabajaba y producía, ¿no? para esos poderosos. Entonces, en los últimos años desarrollóse un tipo de arqueología que pone ahí la atención y que empieza a darnos pistas de cómo era la vida en esos núcleos aldeanos, que en Asturias tienen una larga trayectoria y que arranquen probablemente, como tú indicabas, pues desde la aparición del Neolítico, ¿no? Cuando llega el Neolítico a Asturias, se empieza a cultivar la tierra y a domesticar los animales, y empieza a haber núcleos estables de poblamiento, de los que hasta ahora conocíamos las necrópolis, los famosos túmulos y dólmenes, pero no conocíamos los lugares de habitación de esa xente, donde vivía. Bueno, pues esta excavación que comentábamos antes, que buscaba en realidad documentar los orígenes de las aldeas medievales en la Alta Edad Media, acabó revelando que debajo de todo eso, ¿no?, había poblados que llegaban había una ocupación que llegaba a la Edad del Bronce. O sea que en realidad las poblaciones que se estaban asentando en Asturias a lo largo de las diferentes épocas escogieron determinados sitios que frecuentaron en distintas épocas históricas y que pueden remontarse desde la actualidad, que siguen vivas esas aldeas, a mucho más atrás en el tiempo, ¿no? a siglos e incluso a milenios. Y bueno, así poco a poco se va ampliando. También empezamos a tener, o hay algunas actividades, por ejemplo, de arqueología subacuática, que hay otro campo que aquí en Asturias tampoco se trabajó mucho, ¿no? Pero que, bueno, está dando también algunos resultados en la Ría de Leo más recientemente. Y bueno, son ámbitos donde la arqueología puede ofrecer mucha información que todavía nos falta para completar un relato coherente y completo de la historia de Asturias. Ese relato y también el que de alguna manera, aunque sea eso fragmentariamente, pero sí se puede sustentar también en lo que oferta una colección como la del propio Museo Arqueológico, ¿no? La colección abarca, podemos recordar también a la gente,
que el periodo que abarca, digamos, desde la prehistoria hasta la época medieval, ¿no? Dividido en distintos estalles. Si tuvieres, sírvenos también, yo creo que eso, ¿no? Como relato de esa Asturias que se forjó, que a veces muchos de esos afallos o de esos vestigios tanto de époques como culturas pretérites también tenían, digamos, sello propio, por decirlo de alguna manera, aunque cada vez también la historia nos demuestra que el mundo en épocas antiguas estuvo mucho más comunicado de lo que la gente a veces cree, ¿no? Y hubo muchas más interconexiones y evidentemente no podemos trasladar los mapas actuales a los ya no digo ya de la época de eso, ¿no? De épocas, pues del neolítico o así, o a época romana, tenemos ahí más o menos ya una geografía más o menos definida, pero no realidades actuales. Si tuvieses que, digamos eso, definir un poco de la colección que hay ahí a través de esos periodos, cuéntanos qué nos cuentan esas piezas, ¿no? Que lleven a veces nombre propio. En la prehistoria pues tenemos incluso eso, hasta una cultura, un estilo que lleva el nombre de Asturias, el asturiense, ¿no? Hay periodos anteriores, el arte prerrománico lleva el nombre también de asturiano, por decir, pero si tuviéramos eso, que hacer un resumen un poco de ese relato a través de los diferentes estalles en que está dividida la colección, digamos, en cada una de ellas, ¿qué sería lo más significativo, lo que nos revela de nuestro pasado? Como bien decías, la colección, a través del repertorio material que se fue formando, cuenta la historia de Asturias desde los más remotos tiempos, desde que había presencia humana en Asturias, hasta finales de la Edad Media, ¿no? Entonces son muchos milenios de historia. Tiene una primer parte dedicada a la prehistoria, que arranca con les primeres ferramientas les más antiguos que se documenten en Asturias, en la zona del Cabo Busto. Estamos hablando de ahí 300.000 años, cuando en Asturias vivía el Homo heidelbergensis, una especie anterior a la nuestra, que simplemente tallaba los cantos de piedra para obtener herramientas con filos cortantes con los que hacer distintas tareas, ¿no? Después de este homínido habita Asturias el hombre de Neandertal, y en ese periodo que conocemos como Paleolítico Medio o Musteriense, en Asturias contamos con un gran yacimiento que es el del Sidrón, ¿no? Tenemos en la exposición pues una reproducción a escala 1:1 de una mujer neandertal, fecha gracias a la información que dieron los análisis de ADN que se hicieron a los más de 2.000 fósiles de Homo neandertal que se atoparon en el Sidrón, ¿no? Que era un grupo familiar de 13 individuos de distintas edades, desde infantiles a adultos, hombres y mujeres, que permitieron por primera vez secuenciar el ADN del neandertal y que ofrecieron mucha información sobre cómo hieren, ¿no? Desde el color del pelo a que usaban la manzanilla para como hoy en día, curar algunos males. Bueno, por supuesto está representada toda la industria lítica musteriense, es decir, la herramienta que fabricaba y utilizaba el neandertal, y pasa luego el relato a la siguiente etapa, entrando ya en el Paleolítico Superior, que es cuando ya llega y se asienta en Asturias el Homo sapiens. Y bueno, ahí se van sucediendo en las distintas vitrinas pues los distintos periodos, ¿no? del Paleolítico Superior. Y bueno, yo centraríame en los dos últimos, que serían el solutrense y el magdalenense. Bueno, hay que tener en cuenta y resaltar que en Asturias los yacimientos paleolíticos son muy ricos. Tenemos grandes yacimientos que no solo contienen, quizá lo más conocido, que es la pintura rupestre, que es de estos periodos, sobre todo solutrense, bueno, pintura y grabado, del periodo solutrense y magdalenense, sino que son yacimientos que excavados ofrecen, bueno, pues todo el repertorio material que allí quedó de aquellas épocas, ¿no? Las herramientas que ellos usaban y otro tipo de
de objetos como de objetos de arte mueble, fechos sobre cosas que se podían traer y llevar. Nosotros, evidentemente, no tenemos las pinturas ahí, que están en las cuevas y que se pueden visitar, sino que tenemos, sí, una gran colección de arte mueble. Y ahí destacaría, por ejemplo, por destacar una pieza, la cabecina de cabra de la cueva de Tito Bustillo, que era un colgante, ¿no? Fecho sobre hueso. Bueno, de esto podrían ponerse muchos ejemplos, de adornos personales, collares y otro tipo de adornos que usaban en el Paleolítico. Luego ya llegamos a las últimas fases de la prehistoria, donde están el Aciliense y el Asturiense que tú citabas, que fue un periodo histórico que se documentó por primera vez efectivamente en las cuevas asturianas y que se caracteriza por una ferramenta que es el famoso pico asturiense, ¿no? Que se utilizaba sobre todo para extraer o para despegar de la roca pues los moluscos, ¿no? Y abrirles cáscaras. Tenemos una gran colección de ellos, evidentemente, en el museo. Bueno, esa es la primera gran etapa histórica, después ahí entras en una segunda área, que ya es cuando llega el Neolítico y la edad de los metales. Bueno, habría muchas cosas que decir ahí, pero bueno, yo destacaría sobre todo también otros dos yacimientos muy importantes, que son dos mines de donde se extrajo el cobre, con el que, bueno, fue el primer metal que se empezó a utilizar para fabricar útiles y armas y todo tipo de herramienta. En Asturias esas mines son las del Milagro en Onís y la de Teixeu en el Aramo. Y bueno, pues ahí tenemos de la excavación fundamentalmente de la mina de Teixeu, tanto la herramienta que usaban los primeros mineros que extraían el cobre, como los propios cuerpos de los mineros, porque aparecieron depositados ahí dentro de las cuevas, probablemente de las cuevas que ellos cavaban, ¿no? Dentro de la tierra para sacar el cobre, que probablemente depositaban ahí como ofrenda a esos dioses del inframundo a los que estaban extrayendo el metal, ¿no? Que buscaban. En la segunda planta del museo entrase ya en otra época histórica, que es la de la Edad del Fierro, más conocida por ser la época castreña en Asturias, ¿no? Donde la gente ya se asienta en castros o poblados fortificados, de los que bueno, son bastante bien conocidos por las excavaciones que en las últimas décadas se hicieron en distintas zonas de Asturias, no solo el occidente, también aquí en el centro, citadas antes, por ejemplo, en Xixón, la Campa Torres. Y ahí, bueno, pues hay un repertorio pues, muy abundante de materiales procedentes de este tipo de yacimientos. Ya falé antes pues, de los cascos o de la espada, que son de los inicios de este periodo. Y bueno, y más recientemente aparecieron dos torques de oro el pasado verano en Peñamellera, en Cabandi, que todavía no están expuestos porque están en fase de estudio, pero que pronto se incorporarán a la colección expuesta y que son dos piezas, bueno, extraordinarias, ¿no? De esas que nunca aparecen en excavación, sino que son a fallos casuales, ¿no? Bueno, luego ya hay, claro, en el cambio de era prácticamente la llegada de los romanos. La llegada de los romanos, el dominio por parte del ejército romano del territorio, básicamente, ¿con qué objetivo? Completar el dominio de la península ibérica, sí, pero sobre todo dominar esta zona del norte que era rica en yacimientos de oro, que son la base de la moneda romana, sobre todo para pagar al ejército y sostener ese imperio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una importante muestra de minería romana y de cómo la llegada de ese mundo que viene a dominar el territorio transforma las sociedades castreñas y nos romanicen, ¿no? Y luego, pues ya en la última planta tenemos la Edad Media, donde, claro, lo más, digamos, destacado pues, es toda la colección de piezas prerrománicas, ¿no? Desde el altar de Santa María del Naranco a celosías como la que hay de Valdedios, o las piezas de San Miguel de Lillo, bases, fustes, capiteles, en fin, les joyas de ese periodo, ¿no? Del arte prerrománico asturiano. Y hay una parte, vamos, de ese patrimonio, del patrimonio que se localizó, se logró recuperar, que hueita o bien
una parte cada vez menor en colecciones privadas y otro en otros espacios museísticos, ¿no? En algunos casos me imagino que eso ye de difícil retorno a Asturias, si tiene algún sentido que retorne, porque bueno, también la propia historia, basta ver cualquier gran museo arqueológico ahí en Londres o tal, que ves que les piezas, o sea, viajen también pel mundo, aunque fuera por razones poco nobles como les coloniales y estas cosas, pero en el propósito del museo estaría también el poder recuperar de alguna de esas piezas significativas que güey no están en Asturias o aunque sea temporalmente, de la manera que en otro tipo de museos, digamos, con piezas que se puedan exponer a lo mejor eso de forma temporal o con motivo de alguna actividad concreta o eso. ¿Creéis, vamos, que puede ser eso interesante? O bien también, hoy en día también estamos en ese mundo interconectado que nos facilita el poder verles sin tampoco grandes problemas, pero tiene interés, yo creo, a lo mejor el mostrarles en el propio territorio donde surgieron, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, para eso existen varias figuras dentro de lo que es la actividad de los museos. Una de ellas es el préstamo, ¿no? Y efectivamente, con motivo de exposiciones temporales, por ejemplo, pues puede solicitarse la venida desde otro museo de una pieza que consideremos relevante y encaje, bueno, en el discurso de la exposición temporal que se esté montando. En ese sentido tenemos lazos de colaboración desde el museo, con muchos museos de España, empezando por el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Luego está la figura del depósito y de hecho una colección permanente del museo. Pueden verse piezas que en realidad no pertenecen a la colección arqueológica del Museo Arqueológico de Asturias, sino que son depósito del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? En concreto, en la zona que tenemos de esteles de época romana, hay dos piezas que son del Arqueológico Nacional, pero que están aquí en depósito, desde que en 2011 se abrió la nueva exposición, y ese depósito vamos renovándolo, y también tenemos intención de ampliarlo con alguna otra pieza que tienen allí y que ya es relevante para nuestro discurso. Entonces sí que estamos en trámites con estos museos para que venga de alguna pieza. De la misma manera también tenemos piezas en depósito, por ejemplo, del Museo de Ciencias Naturales también, que está en Madrid, a donde fueron a parar, porque así era legalmente entonces, a principios del siglo XX, los materiales que aparecieron en excavaciones como la Cueva de la Paloma, por ejemplo, o alguna otra cueva, ¿no? Fueron allí los materiales que aparecieron, pertenecen ellos a ellos, porque entonces legalmente era donde se entregaban las piezas, pero ahora están depositados aquí una parte relevante de esa colección, que es importante para nuestro discurso, y está expuesta en la exposición permanente. Sí que estamos trabajando más desde el Museo Arqueológico de Asturias actualmente en recuperar ese patrimonio disperso, no tanto que tengan otras instituciones, como que esté en manos de particulares, es decir, gestionando bien la donación o bien el depósito en el museo de piezas que por diferentes razones están en manos de particulares. Y entonces, pues bueno, tuvimos varios casos en estos últimos años, tanto de donación, ¿no? Como la estela de Paredes, una estela romana también que apareció donde se sabe que había una villa romana, como, bueno, pues un hacha de talón que había aparecido en el Condado, en Llaviana, y bueno, otro tipo de piezas que vamos gestionando ahí poco a poco con los propietarios para que o bien les depositen por 5 o por 10 años, eso ya se establece en el museo, para que se estudien, para que se analicen o para que se expongan, o bien que nos les donen ya de manera definitiva y pasen a formar parte de la colección. Y podemos volver a la cuestión que planteamos al principio, que si crees que los propios asturianos conocen lo suficiente lo que oferta o el interés que
que tiene, no solo yo creo para alguien que tenga, digamos, cierto enclín hacia, bueno, pues hacia los temas históricos o tal, sino yo creo que cualquier ciudadano para saber un poco de dónde viene o el pasado de la tierra por la que anda a diario y que a veces está en el propio paisaje, que no lle quien ayer tampoco con esas claves del especialista y para eso ahí está esa parte también didáctica y divulgativa del museo. Sí, efectivamente. Dice yo casi un lugar común que el Museo Arqueológico de Asturias, con ser la institución con una historia más larga y con tener estas colecciones que comentamos, sin embargo, yo el gran desconocido, ¿no?, por el público asturiano. Bueno, y bastante común, no hay un problema solo de Asturias, que por ejemplo los museos de bellas artes sean más visitados porque son más fácilmente comprensibles que los museos arqueológicos, ¿no? Pero y es verdad que el Museo Arqueológico de Asturias, que el año pasado recibió más de 40.000 visitantes, pues debe ser más conocido para los propios asturianos, porque tenemos muchos visitantes de fuera, pero gustaríamos tener más visitantes de Asturias. Y para eso trabajamos en una labor de organización de actividades y divulgación, con lo que intentamos llegar a diferentes segmentos de público, ¿no?, desde el público infantil, con la organización de talleres didácticos, a otros sectores pues ya más adultos, ¿no? Y bueno, en eso estamos, intentando llegar al máximo de gente posible, dándonos a conocer y organizando actividades. Uh-huh. Y vamos, por parte, por ejemplo, yo no sé también el papel que tienen ahí, por ejemplo, en la parte educativa, los colegios, y que hay también hay algún programa de algunas actividades, ¿no? A ver, esa hay una carencia que tiene el museo, que no tenemos entre el personal del museo, no tenemos un departamento didáctico y no tenemos pues una persona que se pueda dedicar a organizar actividades de divulgación y una labor que tenemos que hacer junto con los demás, que tenemos que desempeñar pues el equipo técnico del museo, ¿no? Y ahí entramos todos, o sea, desde los dos arqueólogos a la restauradora y a la bibliotecaria y a yo misma como directora. Entre los 5 organizamos muchas actividades con otros muchos colaboradores externos que también se ofrecen a hacer actividades en el museo y bueno, pues ahí estamos intentando desarrollar un programa lo más completo posible y lo más variado posible para intentar cumplir con una de las funciones que tenemos, que es la de dar a conocer el patrimonio arqueológico asturiano. Uh-huh. Y ya que estamos eso, hablando en asturiano y en este programa en asturiano, la propia lengua tiene también presencia en el museo, y me imagino que vos prestaría que pudiera tener, digamos, más no solo, pues eso, en cuanto es la colección permanente, las exposiciones, poder, vamos, digamos, ofertar tanto la señalética como, bueno, los carteles, todo, la propia información y divulgación también en asturiano, ¿no? Que bueno, pues hoy, por desgracia, o eso no tiene esa situación legal que lo permitiría de alguna manera, pero en ese sentido, ¿cuál tenéis, digamos, esa sensibilidad también de ofertar ahí esa realidad también cultural del pasado y del presente de Asturias, ¿no? Sí, cuando se renovó y se reinauguró el museo en 2011, bueno, non se puso bilingüe toda la panelería y demás, que hubiera sido la ocasión, porque estos montajes museográficos son muy caros y están muy estudiados, y si no se faen en el momento en que se construye, luego incorporarlo ya es muy difícil, ¿no? En cualquier caso, sí que se editó y está a disposición del público una guía que regalamos, un librín, donde todos los paneles, por ejemplo, que hay en la exposición permanente en las 3 plantas, que están en castellano, está traducido al asturiano. Tenemos la guía traducida al asturiano, y aquel que quiera visitar el museo y tener el texto de todos los paneles en asturiano, regalamos el libro con la versión asturiano del discurso, ¿no?
pero otro lado, bueno, a medida que vamos renovando, pues carteles, introduciendo información y tal, estamos intentando por lo menos actualizar la toponimia y poner la toponimia oficial. Y bueno, poco a poco también ir visibilizando el asturiano en la nuestra actividad. Pues muy bien, muchas gracias, Toña, y yo creo que hay un momento también para recordar que a veces aludiesen antes al Día de los Museos, ese día en el que todos decimos que es jornada de puertas abiertas en los museos y especialmente en el Arqueológico de Asturias, y es jornada de puertas abiertas todos los días que el horario lo permite, ¿no? Sí, eso quería yo señalar, que la entrada ya es gratuita, todos los días del año. Y uno puede entrar al museo y ver una parte, si no todo, que lleve una fartura, verlo todo de una vez. Pero puedes entrar y ver una parte y volver otro día y ver otra parte y no te va a costar nada. El acceso gratuito a los museos y una manera de intentar, pues eso, que todo el público pueda disfrutar de ellos todas las veces que quiera y todo el tiempo que quiera. Pues muy bien, pues con estas palabras, lo dicho, un placer y un gusto tenerte aquí falando de nuestra historia. Gracias a vosotros. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao.